Ok, vamos a la semana 9. Esta semana se llama Respuestas Inesperadas a la oración. Debe haber salido asustada porque era como que más cosas aparte de las que ya hemos aprendido, pero a eso, como ella bien nos dijo, le vamos a meter mano en detalle la próxima semana, ¿ok? Porque va a ser el último día, el día 5 es que ella realmente va a tocar eso. Así que los días del 1 al 3 vamos a estar haciendo, como ella bien dice, aplicaciones personales de la oración que hace Daniel en este capítulo 9. En la página 176 nos habla de este señor Travis Cottrell. Si ustedes conocen un poco el ministerio de Beth Moore, él es el líder de adoración en las conferencias que ella va. Este es el hombre que dirige adoración en su ministerio y por supuesto las conferencias que ella va a distintas ciudades, pues él es quien está con ella. Y como ella nos dice aquí, nos pusieron en español la letra. La musiquita que oímos en el trasfondo de los videos, esa es esta canción. Esa es esta canción. Y claro, ella aquí nos pone la letra en español. Si usted la quiere ver, está en YouTube con el nombre de él, Travis Cottrell. En inglés se llama Your Word is Life to Me. Your Word is Life to Me. Y ahí faltan cosas, la letra faltan cosas porque hay una parte donde él habla del Salmo... El 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, es parte de la letra de esa alabanza y no está aquí incluida, pero si la escuchan es muy bonita, si tiene el tiempito de hacerlo, es muy bonita la letra preciosa, ¿verdad? De la palabra del Señor y lo que eso es. Y me estuvo interesante que era lo de verdad, hicimos este estudio hace 1000 años y yo no me acordaba de esto, de verdad les digo, para mí fue como la primera vez, ay Dios mío, ¿verdad? Que este hombre se me había olvidado eso. Ok, entonces ahora vamos hablando de los tiempos, este día se llama en los libros, porque es como vemos a Daniel que él buscó en los libros, ¿verdad? En la palabra, en la escritura. Y entonces ella, a manera de repaso, vamos a ver los momentos específicos en que Dios dio estos sueños y revelaciones a Daniel. En el capítulo 7, recuerden que la Biblia no es necesariamente un libro de historia, contiene historia, pero no es un libro de historia, ni tampoco la Biblia usted la encuentra en orden cronológico. Ni los libros de la Biblia están en el orden en que se escribieron, ni aún dentro de un libro, no necesariamente los eventos ocurren en el orden de capítulos como lo vemos en el libro. ¿Okay? Lo que le quiero decir con eso es que cosas que a lo mejor vemos en el capítulo 5 pasaron más tarde. Las cosas que pasaron en el capítulo 8 o 9 pasaron más tarde de lo que vemos en el 5 y puede ser al revés. Eso es lo que le quiero decir. Así que ella ahora nos da un repasito de cosas que pasaron en distintos momentos en capítulos 7, 8 y 9. Ok, en el capítulo 7 de Daniel, el sueño del cuerno pequeño, el anciano de días y uno como hijo de hombre, ¿cuándo pasó? En el primer año de Belsasar. ¿Ustedes se acuerdan quién fue el primer Belsasar? El nieto de Nabucodonosor, esto más o menos, si quiere añadirlo por ahí, pasó en el año 553 antes de Cristo. 553 antes de Cristo. Es que pasaron los eventos de Daniel 7, ¿ok? Daniel 8, cuando la visión del carnero, el macho cabrío y el cuerno que hablaba de Antíoco 4. ¿Cuándo pasaron estos eventos? En el tercer año de Belsasar. Así que si nos dejamos llevar, lo primero es en el 553 es que pasa lo del capítulo 7. Acuérdense que como es antes de Cristo, nos movemos hacia allá, pero va bajando, el año baja en vez de subir. Así que ahora vemos que el capítulo 8 pasa 2 años después. Esto fue en el primer año de Belsasar. Ahora capítulo 8 pasa en el tercer año de Belsasar. Son 2 años después, pero como estamos en antes de Cristo, baja. En vez de ser 555, es 551 antes de Cristo. Ok, y entonces el capítulo 9, que es donde estamos ahora, ¿cuándo ocurren
los acontecimientos en este capítulo. En el primer año de Darío. Y le voy a decir el año. Es en el año 500, y esto, recuerden que esto es todo un aproximado. Es posible que usted vaya a buscar en comentarios, en Atlas y en otro material y vea un año algo diferente a esto, ¿no? Que no cunda el pánico o que no panda el cúnico, como decía el Chapulín. Porque acuérdese que, claro, este año de 538 es certero, porque la historia relata y marca que ahí fue cuando cayó, ¿cuál imperio? El de Babilonia. En este año sí es histórico, que eso es cuando usted vayamos al capítulo, en el capítulo 5 de Daniel. ¿Qué pasó en el capítulo 5 de Daniel? A manera de repaso. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que lo vimos los otros días. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Muy bien. ¿Y qué rey estaba? ¿Qué rey? ¿Qué rey fue ese? El Belsasar. En el capítulo 5, quien está, así que cuando el capítulo 9, aquí también está, el capítulo 5 también es de Belsasar. Espérate, este no, acá. Es Belsasar de Babilonia. En este capítulo 9, ¿de quién están hablando? De Darío. Ese rey, ¿qué era él? Que nos dice el capítulo. Él era medo, o sea que él era de Meda. Y el otro rey, ¿quién era el otro? Porque recuérdense que, muy bien. El otro rey es Ciro. Y ese era de Persia, ¿ok? En el 539 es que está la caída, que es ese capítulo 5 de Daniel. La fecha es específica, pero es porque la historia lo dijo. Eso pasó el 12 de octubre del 539 antes de Cristo, ¿ok? 539. Ajá, así mismo es. Le voy a poner aquí la fecha. Yo usted lo pondría en mi misma Biblia. Yo sé que hay gente que no le gusta escribir o ponga como usted quiera, Pero eso es una fecha histórica. Porque fue cuando cayó esa noche que Dios le da la interpretación a la escritura en la pared del rey Belsasar. Dice, ahí esa misma noche, como termina el capítulo 5, en el 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Yo puse Media y es Meda y es Media. Eso pasó en el 539, octubre 12 del 539, eso es lo que pasa. Viene entonces, recuerden que en los imperios estaba el Babilonia. Vayan conmigo un momentito a la página 44. Es donde tenemos la figura de la estatua. Recuerdan la interpretación que Daniel le dio a la estatua. Y usted y yo debimos haber puesto en la cabeza de oro, representaba el imperio babilónico, ¿verdad? Que fue del 626 al 539 antes de Cristo, ¿ok? Y ahora, ¿cuál viene? El próximo imperio. Medo-Persa, y es del 539 ¿ok? Ahí es que estamos. Ese capítulo 5, como termina es que el Belsasar era el rey de Babilonia y ahí llegan los medo-persas. Este es este momento, en el 539. Ahí es que pasó eso, ¿ok? Así que ahora vamos al capítulo 9. En el capítulo 9, cuando dice... Estoy en la página 177, la tercera pregunta. ¿Cuándo ocurren los acontecimientos relatados en el capítulo 9? 1. El primer año de Darío, ¿ok? El hijo de Asuero. Esto pasa en el 538 antes de Cristo, ¿ok?
Hablan de Darío porque llegaron, eran los dos, recuerdan que es que se unen los dos y por eso es el imperio medo-persa. Pero había un rey de Media y el rey que era Darío, el de Persia era Ciro. ¿Quién de ellos dos es que hace el decreto para que los judíos regresen a Jerusalén? Ciro. Este es como que la figura principal de ese evento porque habíamos aprendido que aunque son dos imperios que se unieron, dos imperios que se unieron para formar uno, Persia era el más poderoso. Y Persia como que es el pez grande que se comió al pez chiquito, como cuando leemos en las cosas de negocio los mergers, las fusiones de las compañías, que muchas veces un pez grande se come a un pez chiquito, una compañía bien grande se come a la compañía chiquita. Eso fue Persia con Media. Y aunque es el imperio medo-persa, el cocorroco fue Ciro, pero cuando pasan los eventos estamos hablando de Darío, el rey de Media. Ellos lo ponen, el capítulo 9 dice Medo, el Medo, la nación de los Medos, ¿ok? Eso es eso. ¿Verdad? ¿Cómo harían? Yo no sé si en un momento ya uno como que, nene, échate para el lado que ahora me toca a mí, quítate tú para ponerme yo. De verdad que no sé. Claro, claro. Exactamente, porque era más poderoso. Claro, claro. Sí, bien interesante ver quién hizo qué. Cuando yo trabajaba, yo fui auditora y yo trabajé con una compañía de auditores, de CPA, y al año y algo de estar trabajando, hubo un merger. Y fue bien triste ver cómo, gracias a Dios, donde yo trabajaba, por la misericordia de Dios, era el pez grande. Pero fue bien triste ver cómo cuando nos unimos con esta otra compañía, la otra compañía, los empleados salieron volando. Y no fue de verdad que los votaron, no fue que los votaron. Pero era bien evidente que ellos eran el pez pequeño y los jefes se quedaron los de con quien yo trabajaba. Y esa gente eran como mosquitas que iban, y se fue uno, y se fue otro, y se fue otro, y se fue otro. Claro, gente se tiene que ir, no pueden haber, y mientras el embudo va subiendo, pues menos pueden ir allá arriba. Pero claro, yo era de los de allá abajo. Pero bueno, el punto de eso decir pero es interesante ver cómo se van moviendo las cosas. Pero ok, estamos en el 9, capítulo 9, el año de Darío. Y era el rey, y estamos en este año. Es que están los eventos, ¿ok? Están los eventos. Y es interesante porque en este año pronto va a pasar lo del decreto de Ciro. Y claro, eso lo vemos en los libros de Esdras y de Nehemías, son los que, Esdras, Nehemías, Estel, los que hablan de eso, específicamente que habla de eso. Y esos libros son preciosos, de verdad, hermana, porque también son libros que hablan de cómo el Espíritu de Dios se le metió a la gente, tú sabes, cómo la gente hizo cosas, porque estos son reyes paganos, estos no son reyes cristianos, estos son reyes paganos, y cómo Dios, ¿verdad?, mueve la cosa, papá, esto es lo que te toca, eso es así, tú sépalo o no, de dónde, pero esto es lo que va a pasar, y cómo Dios hace las cosas, y la gente, Dios mueve la soberanía de Dios, y ese es el punto, la soberanía de Dios. Pero si usted ve ese capítulo Esdras 1, cuando empieza en el primer año de Ciro, rey de Persia, así que está ahora hablando de Ciro, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Ese versículo, yo sé que ella no habla de esto, hermana, pero es que esto es bien rico que lo veamos porque estamos hablando de lo mismo. Y como la palabra es aquí, y lo vemos aquí, y lo vemos aquí, y lo vemos acá. Así que lo que estamos viendo, lo que leyó Daniel en Jeremías, que ella lo dice más adelante en el capítulo 25 y el 29 de Jeremías, sí, en la página 178, ella habla de eso. Usted también lo ve en Esdras 1:1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Y ahí es de las frases que a mí me encanta. Despertó Jehová el espíritu de Ciro. Fue como que ahí le dice, papá, ahí que va. Así mismo. Y Dios lo profetizó.
Okay. Jeremías lo dijo y ahora vemos cómo Daniel está leyendo esto, pero estamos hablando de lo mismo. Así que eso es este año, 538 a.C., estamos ahí. Y así que cuando estamos viendo esto, Daniel, esto está pronto a pasar, pronto a pasar. Dina. Uh-huh. 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 También. Uh-huh. 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 Qué interesante, ¿verdad? Porque yo estaba buscando en un comentario de Dalwood, No. ¿Para qué? Porque es que si no, no te oyen, no te oyen. Dale, sigue. Y yo lo anoté aquí porque lo encontré tan interesante que decía el comentario de Dalwood. Dice, es posible que Daniel no había leído la profecía anteriormente. O puede ser que la profecía, el rollo de Jeremías, no había llegado a sus manos antes de este evento. Por eso fue la oración que le empieza en el capítulo 9. Entonces, de acuerdo al libro de Jeremías, estas profecías fueron escritas antes que cayera Jerusalén en el 586. Que cayera, por lo menos 57 años antes de los eventos de este capítulo 9. Pero mira lo interesante de esto, Jeremías había sido llevado cautivo a Egipto. Él murió por allá, en contra de su voluntad. Lo más seguro, se llevó sus escritos con él. Mira cómo llegó a las manos a Babilonia, esto es el misterio más grande. Dice, lo más seguro, las profecías fueron con él a Egipto, pero no se sabe cómo llegaron las manos de Daniel en Babilonia. Es posible que como Daniel tenía una posición alta en el gobierno de los medos y los persas, puede ser que el manuscrito de Jeremías fue llevado a él cuando llegó la misma Babilonia. Y la Biblia no nos dice, no nos claro. dice, pero se cree que fue así. Sí, que la Biblia no nos dice cómo fue, pero evidentemente él claro, y sabía eso. Y a lo mejor lo pudo haber escuchado, o sea, haberlo escuchado, pero obviamente lo que nos dice la Biblia es que lo leyó. O sea, en un momento lo leyó porque habla de los libros. Perdónenme que vuelvo otra vez, pero si no, no me puedo quitarlo. Tiene que estar por dentro. Ok, gracias Dina, muchas gracias. Ok, así que estamos pronto a que pase el evento de que Ciro dé el decreto de que pueden regresar, ok. Aunque el pueblo de Israel, los judíos, están pasando de manos de los babilonios, están pasando a manos de los medopersas, los reyes que vienen con ese imperio le dan la libertad al pueblo de que regrese a su tierra, a los judíos que regresen a Jerusalén. Ciro es quien hace eso, ya lo vimos en Esdras. Ok. Ya le dije lo del capítulo 5, que este es el mismo rey, Belsasar, y cuándo fue que pasó eso. Y ya hicimos lo de un repasito, era cuestión de cómo llegar de aquí a aquí, que vean la fecha. No vamos a seguir por ahí para abajo, pero si usted quiere hacer el repaso, pues en la página 44 es que usted ve esa sucesión de eventos. Ok, página 178. Ella nos dice que este capítulo 9 no pasa mucho después que Daniel saliera del foso de los leones, pero antes del decreto oficial de esto, del 538, lo que les acabo de decir ahorita. ¿Ok? Daniel tenía más de 80 años. ¿De qué se dio cuenta Daniel y cómo llegó a tal conclusión? Primero, dígame de qué se dio cuenta Daniel, porque fíjense que son dos preguntas en una. ¿De qué se dio cuenta Daniel? Muy bien, de que estábamos llegando a los 70 años. Hizo el cuento, espérate, Jeremías dijo esto, pues eso ya mismo, eso está a punto de cumplirse. Y en la otra pregunta, ¿cómo llegó a tal conclusión? Muy bien, mirando atentamente en los libros. Y me encanta ese adverbio de atentamente.
que usted y yo, cuando nos enfrentemos a la palabra de Dios, que sea de una manera atenta, ¿verdad? Que lo hagamos atentamente, no leyendo la Biblia, nos vemos a Dios, ya, leí, ya, cumplí, leí un capítulo, leí 15 versículos, lo que sea, hice el devocional y ya, lo hice. Lo que él miró atentamente, como nosotros a veces tenemos que, ¿verdad? A lo mejor usted y a mí nos ha pasado eso en este estudio, que a lo mejor habíamos leído el libro de Daniel como que, y ahora estamos como que atentamente leyendo el libro, y de que mucho nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Que mucho hemos como que, esto yo si no nos hubiéramos puesto a estudiarlo, me hubiera pasado por encima y no hubiera caído en cuenta de nada de esto. Así que la importancia de estudiar, de verdad, de mirar atentamente los libros, me encanta ese señalamiento. Y aquí es que está de donde vienen Jeremías, las profecías básicas de Jeremías de la cautividad de Judá, que iba a ser de 70 años. Alguien que me lo lea, por favor. Jeremías 25, por si usted no lo ha hecho. Jeremías 25, 11 y 12 y otra persona el 29, 10. Muy bien, Iris. Jeremías 25, 11 y 12, por favor. Estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Ok, muchas gracias. ¿Y alguien que me lea 29, 10? Ajá. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Qué lindo, gracias, Elmira. ¿Vieron ahí? Bien claro, 70 años. Él le está hablando, Jeremías le está hablando, o sea, como profeta de Dios, le está hablando al pueblo, a Judá, y le está diciendo exactamente van a ser 70 años, ¿ok? Y que Dios, y después que Dios los iba a hacer volver, no solamente que se iban a acabar el cautiverio, que así fue como pasó, sino que iban a regresar a su tierra, ¿ok? Ahí está bien claro la profecía de Jeremías, por si acaso no lo había visto. Él era un joven, Daniel era un joven cuando Jeremías comenzó sus predicciones en el 605, que fue también cuando Daniel va a Babilonia, y al estudiar esa profecía se dio cuenta que el periodo de 70 años estaba llegando al fin. Ella quiere resaltar entonces dos cosas. Primero, que Daniel reconoció las palabras de Jeremías como palabra de Dios. Y usted y yo tenemos que estar pendientes de eso. No es solamente que, Jeremías dijo eso. Mire, usted y yo oímos un montón de cosas. Usted y yo, desde yo chiquita, yo me acuerdo cómo era que se llamaba esta señora, la gente, ay Dios mío, el señor que predecía que si el mundo se iba a acabar, un nombre bien raro. No, bueno, evangelista sí también. Nos trabamos. Por las cuestiones de las profecías y que eso va a pasar, cuando otras, ¿verdad? Cultos religiosos que han predicho que el mundo se iba a acabar en el año tal y después en el año tal. Así que, sí, se supone que nos íbamos a ir, que se iba a acabar esto. Okay. I guess que they were wrong too. Estaban equivocados, ¿verdad? Ok, así que lo primero que él que destaca es que él reconoció las palabras de Jeremías como palabra de Dios. Y usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Ver cuando escuchamos palabras de quien sea, hay que escudriñarlo, mirar atentamente, pasarlo por el sedazo de la palabra de Dios y ver si eso de verdad es palabra de Dios o no. Daniel reconoció que cuando lee esto de Jeremías era palabra de Dios. Perdónenme, eso para que lo pasen en la lista de peticiones, que no se quede por ahí para darle tiempo a que termine hasta allá. Ok, nos manda 2 de Pedro 3, de 15 al 16. ¿Qué frase de... estoy loca porque me digan esto. ¿Qué frase de 2 de Pedro 3, 16 demuestra que Pedro reconocía los escritos de Pablo como más que una simple opinión humana? Estoy loca porque me digan. Yo entiendo que los libros anteriores, porque Pedro no sabía. Bueno, pero ¿cuál de esas tres? Las otras escrituras. Muy bien, las otras escrituras. A mí me pasó que me quedé como que, espérate. Entonces, sí que,
Sí, vamos a ver un momentito vayan conmigo. Digo, ¿alguien tiene alguna pregunta o duda? A lo mejor todo el mundo lo entendió y lo... Sí, estaba loca porque habláramos de eso porque yo me quedé como que, espérate. Sí, pero eso es bueno para que nos ponga a pensar, porque si todo es fácil nos aburrimos. Ok, ella nos manda a leer el 15 y el 16. Alguien que me los lea. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Tengan en cuenta que la paciencia es pedimos plata para nuestra salvación. Acerca de eso también les ha escrito a ustedes, nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que Dios me ha dado. En cada una de sus cartas, él les ha hablado de esto, que hay en ellas puntos difíciles de entender, que los ignorantes no deben la fe tuercen, como tuercen las demás escrituras, para su propia condenación. Ok, muchas gracias. ¿Ves? Así que fíjense cómo él dice, acuérdense de Pablo, como él ha escrito. Estoy mirando donde no es, espérate. Las otras escrituras de la palabra de Dios. Otros libros de la Biblia. Otras escrituras de otros autores bíblicos. Eso es lo que está diciendo ahí Pedro. Ajá, que era lo que tenían en ese momento, que era el Antiguo Testamento, porque él lo que dice, que Dios es paciente para salvarnos, y ahí entonces viene y habla de Pablo, como también nuestro hermano, como Pablo, que Dios le dio sabiduría, nos ha escrito casi en todas sus epístolas, porque Pablo escribió un montón de cartas, ¿ok? Y dice, y ha hablado de esto, bla, bla, y cosas que él dice, hay algunas difíciles de entender, y que la gente, los malos, los falsos maestros las malinterpretan y le buscan cosas y las viran y las tuercen. Y también lo hacen, esos malos que tuercen las escrituras y confunden, lo han hecho con los escritos de Pablo y con otras escrituras. Así que él está poniendo en el mismo nivel como escritura las cartas de Pablo. Eso es lo que está diciendo la pregunta, o sea, el versículo, que Pedro está igualando o asemejando los escritos, las epístolas de Pablo con las otras escrituras. O sea, como que eso es palabra de Dios. Las dos cosas son palabra de Dios, son parte de las escrituras, de la palabra de Dios. Eso es lo que está, haciéndonos la pregunta, ¿ok? Seguía, ya nos dijo la primera cosa, dos cosas que ella quiere llamar la atención, que Daniel reconoció las palabras de Jeremías como palabra de Dios, ¿y cuál es la segunda? Que él las creía como realidad. Muy bien. Una cosa es yo poder identificar, sí, eso es palabra de Dios. Lo dijo Jeremías, es palabra de Dios. Y otra cosa es, esto está en la página 178, después de la segunda pregunta, segunda línea. También creía en la realidad de la profecía predictiva. Una cosa es que él lo vea como palabra de Dios y otra cosa es yo creerla. O yo puedo decir que la creo, pero realmente la creo. Y aquí vemos que Daniel hizo las dos cosas. Él vio que esa profecía era palabra de Dios y la segunda cosa es que la creyó como que eso va a pasar. Si Dios lo profetizó, si Dios le habló a Jeremías y Jeremías dijo que eso es lo que Dios dijo, eso va a pasar. Exactamente. Una cosa es que yo diga, sí, eso es palabra de Dios. Si va a pasar o no, yo no sé, mira, yo no sé, no que pienso en eso. No, es que yo lo creo, que si Dios dice que va a pasar, va a pasar. Y eso es esencial, hermanas, cuando vemos ese capítulo 11 de Hebreos. Ese capítulo 11 de Hebreos que destaca la fe, eso es todo en relación a que cuando usted lee cada una de esas personas, el acto heroico de esas personas fue que esas personas le creyeron a Dios. ¿Cuál fue la reacción ante lo que Dios dijo que iba a pasar? O las instrucciones de Dios, la revelación de Dios. Eso no es porque, ay, Dios mío, y están en un nivel allá arriba y tienen unas experiencias esotéricas y bla, bla. No, lo que destaca ese capítulo 11 de Hebreos es que ¿qué hizo esa gente con lo que Dios dijo que iba a pasar? Con lo que Dios les dijo que hicieran. Y lo que hacen es que sus acciones demuestran que le creyeron a Dios.
Esa es la fe. Esa es la fe. La fe en acción, ¿ok? Que creyeron a lo que Dios dijo. Así que esto es lo que estaba diciendo Daniel. Si Dios lo dijo, yo creo que va a pasar. ¿Ok? Esas son las dos cosas. Daniel le creía a Dios y creía que las predicciones del profeta Jeremías eran palabras de Dios dadas al mundo por medio de un instrumento humano. Cualquier estudioso, estoy abajo, página 178, cualquier estudioso serio de la palabra puede señalar los tiempos según las escrituras. En la palabra de Dios hay otras personas que vemos que tenían ese don. Primera de Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, ¿qué? Entendidos en los tiempos y que... Muy bien, que sabían lo que Israel debía hacer. Así que eran entendidos en los tiempos, así que sabían lo que tenían que hacer. ¿Ok? Página 179, Isaacar era una de las tribus de Israel. Leían las escrituras, oraban y recibían sabiduría del Señor. Así que hablan de las dos cosas y después ella nos dice, los tiempos que vive una generación deberían tener un impacto notable sobre lo que el pueblo de Dios debe hacer. Ustedes y yo hablamos de eso cada rato. Y lo pensamos, y lo pensamos, y lo pensamos, y lo vemos, y lo pensamos. Y tenemos que confirmar que las cosas que están pasando en los últimos años tienen que hablarnos, nos hablan, nos dicen, o sea, hay cosas inminentes. O sea, el Señor tiene que estar cerca. El Señor tiene que estar cerca porque estamos viendo unas cosas que no se han visto antes. Y a la velocidad que vamos, Nos tienen que abrir los ojos, ¿verdad? Nos mandó a leer los pasajes de Mateo y de 2 de Timoteo 3. Mateo 24:12 predice un aumento de la iniquidad o la maldad y que el amor de muchos se enfriará. ¿Usted y yo lo vemos o no lo vemos? Y se ve a usted mismo como que a usted se le ha enfriado el corazón. Se nos ha enfriado el corazón. Vemos a gente por ahí y uno dice, Dios mío, ¿de verdad querrá a los chavos para comer o querrá a los chavos para meterse? ¿Le daré pon? No le daré pon. Yo no me atrevo a darle pon a alguien, se lo digo sinceramente. Y en un tiempo uno decía, bueno, pues le doy pon a las mujeres. Pero es que las mujeres están... Pero es que todas las mujeres son buenas. No todas las mujeres son buenas. No, mira, yo le di pon a una señora y era una loca. Me llevó por allá, tuve que dejar en un sitio a coger la guagua porque se iba para otro estado. En la medianoche, porque yo trabajaba el midnight shift. Qué valiente. Pero bendito la vi con un shopping bag y todo así. Tú eres una santa, Ida, tú eres una santa. Pero ten cuidado, ten cuidado. Yo escuché por una amistad por ejemplo, que uno quiere ayudar, pero a veces tiene que tener cuidado porque ayuda de otra forma. Claro. Porque esta señora no dispuesta a cosas frustradas y a matar. Una pareja en la UBP, un amigo mío la vio. Pedían dinero, muy malo, después la financiaron, a ver a dónde es que estaban. Entraron a donde, como contenedores donde guardan que ven sus cosas, vestidos como de oro, de aquí hasta los pies. Muy pobres para pedir dinero y después como una vida doble. Claro, claro, sí, engañando. Hace un montón de décadas, no recuerdo, yo le estoy hablando que yo estaba todavía, yo creo que... Un montón de décadas. Sí, décadas, porque yo creo que yo estaba en high school, en escuela superior, sí, décadas literal. Mis papás fueron a California y el relajo todavía de tío Blas, el esposo de Candy, de Titi Candy. Mis papás fueron a California y lo fueron a visitar cuando Titi Candy y tío Blas vivían en California. Y estando en no sé dónde, en Los Ángeles, están pasando por un sitio y ven a esta persona que supuestamente está cojo. Y mi papá le dio esta pena y le dio que sí ni que cuánto para que se comprara unos zapatos porque la persona estaba en mal y después dieron 4 vueltas y después vieron al tipo corriendo por allí, estaba de lo más bien. Así que hasta que mi papá murió lo relajaron con que lo cogieron de bobo y el tipo estaba allí, porque la cosa era que tío Blas le decía a papi, nene, eso es embuste, él no está cojonado y papi, no, bendito, mira, lo que no tiene zapatos, que qué sé yo qué. Y el tipo no estaba cojonado, lo engañaron. De esto, el punto es que hace muchos años de eso. Y eso es el punto, ¿verdad?
Que la misma Biblia nos hable de eso. Predice un aumento de la maldad y que por eso el amor de muchos se va a enfriar. Y es la cuestión, uno dice, Dios mío, la cuestión del amor, si yo estoy llamada a amar, yo estoy llamada a dar, yo estoy llamada a quitarme me piden esto y estoy llamada a quitarme la capa. Me dan un pescozón, estoy llamada a darlo. Sí, claro, yo lo siempre instalar, tenemos que ejercer la salud. Hasta dónde hacemos, cuánto hacemos, sabemos que gente se aprovecha, que gente engaña, que gente roba, que gente... Pues y claro, y el Señor va a juzgar a cada cual, ¿verdad? Porque el Señor nos mira y eso tampoco es que entonces eso nos da permiso para no darle nada a nadie. Porque a veces también la de esto es, pues no se le puede dar nada a nadie porque todos son unos drogadictos y todo. No necesariamente eso es así. Así que usted, nada, ejerza, ¿verdad? Discernimiento y sabiduría para ver. Claro, esta iglesia aquí bregan con eso todos los días con la cuestión de las compras, porque de momento llega una compra y después esa misma persona viene para otra compra y después viene para otra compra y para... pero ven acá, pero. Sí, hay que también, la iglesia también tiene que ejercer sabiduría y discernimiento, claro, y con la gente que viene a pedir dinero para lo que sea. O sea, sí. Porque hay veces que es para cosas que no son, ¿verdad? O que no deben ser. Pero bueno, nosotros tenemos una responsabilidad. Ciertamente tenemos una responsabilidad. Perdóname, Rosy, ¿tú puedes chequearme en cuánto está ese aire? En 72, si es que se sube. A la derecha, mamá, a la derecha. Álala. Ajá. Mira, a ver, bájalo a 7.2. No, 7.2. Y cuidado. No está 7.3, Sí, el abanico. Sí, está en el baúl, bien chula. Es que siempre tengo la esperanza de que este periodo de la vida pasó. Sí. Ok, seguimos. Aquí está la merienda, bendito, perdón, la ofrenda, perdónenme. La ofrenda. Perdón. Perdón. Pues después se mezcla porque hay algo ahí. Ok, seguimos, hermanas, perdónenme, seguimos. Ok, nos hacen 2 preguntas que las voy a dejar personal. Estoy ahora en mi opinión. Nuestra cultura es un doloroso reflejo de 2 de Timoteo 3, ¿verdad? De la clase de personas que vamos a ver. Cómo este mundo se va a poner, la gente engañando, la gente torciendo, como vimos antes, ¿verdad? Como leímos en segunda de Pedro, torciendo la verdad. Y que la Biblia sugiere claramente que los dolores de parto que señalan la llegada de los últimos días se acercan cada vez más, ¿verdad? Y si esto fue pertinente, y yo me acuerdo cuando mi papá me decía que su mamá, que era una mujer de Dios, que ya mismo venía el Señor y que ya mismo venía el Señor, pues hace, qué sé yo, cuántas décadas atrás, pues todavía cada vez usted y yo lo vemos, sí, es que ahora es de verdad. Es cierto, cada vez lo vemos más cerca. A medida que comienza a entender mejor nuestro tiempo, que si esto puede inducirnos a modificar algo que hacemos. ¿Qué usted piensa? Que sí. ¿De qué manera? ¿Por qué? En el camino correcto, Miriam, tenemos que buscar el camino es correcto, que la no hay. Claro. Sí, hay que cambiar el rumbo. Claro. Muy bien. ¿Alguien más? Así mismo, orar más, leer la palabra, estar pendiente, estar apercibido. Muy bien. ¿Alguien más? Ida, tú ibas a decir algo. Básicamente lo mismo, leer las escrituras diariamente, más tiempo en comunión con el Señor. Así mismo. Amén. Estar usted y yo alertas. La palabra está llena de eso, de velad y orar, ¿verdad? Velad y orar, estar alerta, estar atento, tener eso, tener el inminente regreso, lo que va a pasar, tener eso en el forefront, ¿verdad? O sea, como que de frente, como que es parte de mi agenda. Es una cosa que usted y yo tenemos que estar alerta, no solamente por usted y por mí, sino por lo que está pasando al lado y a quien yo puedo hablarle, a quien yo puedo aconsejar,
a quien yo puedo, cuando estoy escuchando cosas, filtrar eso por lo que yo leo en la palabra. Porque tampoco es que vamos a vivir en una histeria, no vamos a vivir en una histeria. Y que entonces viene el anticristo y ahora se formó y es el fin del mundo. Mire, no, es estar alerta y llenarnos de la palabra, no solamente leyendo cosas del fin de los tiempos y que nos tengamos que aprender Apocalipsis y vivir en eso. Porque hay gente que vive obsesionado con el fin de los tiempos y eso no es lo que estamos hablando. Aterrorizado, entonces cada cosa que pase, ¡ay! El fin, búscate Apocalipsis. Y entonces el número significa que divídelo por 3, multiplícalo por 4, súmale 3, y eso significa que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, hermanas, de verdad, porque el mismo Jesús dijo, mira, ni yo lo sé, cuando eso pase, el Padre es el único que sabe. Y lo que hay que estar es alerta y pendiente, eso sí hay que estar alerta y pendiente, pero como dice la palabra hebreo, ¿verdad? Nuestros ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. No, Iris. Sí, no. Y todo, mira, y yo tengo un par de días allá que en Puerto Rico y me tienen el WhatsApp bombeado de ese predicador y ellos están en un estado de ansiedad. Sí, esa es la palabra que iba a decir. Es una cuestión de ansiedad, creando ansiedad en la gente. No, obsesión. Como ladrón. Así mismo. Ya sabemos lo que es eso. Y por alguna razón, nuestro Señor Jesús nos dijo eso, y es para que estemos apercibidos de los tiempos en que vivimos. Estemos apercibidos de los tiempos en que vivimos, es lo que dice nuestra hermana Dina. Pero no con ansiedad, no en histeria, no sacando cómputos y vamos a ver los números y los símbolos y esto más aquello. Hay que tener cuidado porque, miren, hermanas, la palabra de Dios es tan grande y tan amplia y de tantas cosas que tenemos que aprender, que no nos podemos enfocar en que vamos a bregar con el fin de los tiempos. No, porque hay tantas otras cosas que podemos aprender, en lo que tenemos que crecer, en tantas otras cosas. Y no es la cuestión, no sé, si Dios hubiera querido que usted y yo supiéramos cuándo iba a ser, lo hubiera dicho, va a ser tal día. Así que si Dios no lo dijo, no está expresamente aquí. Mire, hermana, usted y yo vivamos con lo que tenemos que hacer hoy, con lo que Dios me ha llamado hoy, a lo que Dios me llamó hoy, de qué manera yo puedo amar al Señor hoy y amar a los demás hoy, de qué manera yo puedo servir al Señor y servir a los demás hoy. ¿Qué es lo que nos dice Miqueas 6, lo que nos dice Oseas? ¿Qué es lo que Él quiere? Mira, amar justicia, amar misericordia, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué Dios quiere en Jeremías? Que me entiendan y me conozcan. No sé. Padre, ahora hay que buscarlo. Echárselas, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Y aquí viene lo mismo, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. O sea, entenderlo, conocerlo, intimar con el Señor. Yo lo conozco mejor y cuando venga a oír las predicaciones y las cosas y lo que no es, voy a reconocer como que no, eso no es lo que es. Eso no es lo que es. 9, 23 y 24. Ajá, Mariela. Y estaba inquieta de que sí vienen los últimos tiempos. Yo pienso que puede ser ya, aunque para Dios un día puede ser 1000 años, ¿verdad? Pero yo pienso que puede ser ya que a nosotros lo podemos ver, porque todo está aconteciendo así, ¿verdad? Tan rápido.
que él inquietó mi alma tanto, así que yo me deprimo o me deprimía cuando no estaba entendiendo mucho las que siempre jugué, como decir, me dijo una amiga, tú estás jugando a ser Dios, porque siempre traté de que no le faltara cosas a mis hermanos, a mi hermana, a mi mamá, al vecino, suplir esas necesidades. Y después yo me di cuenta cuando hicimos este estudio, hemos hecho este estudio más a profundidad, que ahora lo más importante es que se salven, ¿saben? Le puedes dar un pan, pero la salvación es más importante. Mi mami está enferma y yo digo, Señor, que alguien le hable de Cristo, porque a mí no me ha escuchado en estos 6 meses que estuvo conmigo. Me preocupa más que se salve. Te pido por su salud, of course, claro. Pero mi mamá que se salve. Me interesa más la salvación de la gente, porque y a eso es lo que creo que nos tenemos que interesar. Amén, amén. Tremendo, Mariela, gloria al Señor, gloria al Señor. Así mismo. En yo crecer y estar lista para hablarle al otro, como hablábamos la semana pasada, ¿a qué Dios nos mandó? Al evangelizar. El evangelio, llevar este evangelio a toda criatura, enseñarle a que obedezcan mis mandamientos. Eso es lo que dice Jesús en Mateo 28. A que se bauticen y que hagan lo que yo les dije que hicieran, a salvarlo. Pero, y claro, Mariela, tampoco te caigas encima, ya mismo, Agnes, sé que estás pendiente, no te tampoco, ¿verdad? Te caigas encima, porque por lo que tú has pasado, por lo que tu país ha pasado y está pasando, es bien bonito y bien bueno y necesario que tú, que has podido estar en otro país y tienes acceso a cosas, que te preocupe en que tu gente también las tenga. Que le llegue a lo que tú has tenido acceso, eso es precioso y necesario, y yo entiendo que eso honra a Dios, porque a eso estamos llamados, claro. O sea, yo comparto de lo que Dios me ha dado, eso es bien importante, pero como tú dices, más importante es la cuestión de la salvación. Como Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre que gane su alma, que gane el mundo y pierde su alma? Agnes. Sí, como ya dije, es predicar el evangelio ya a tiempo y fuera de tiempo. Así mismo, estar listo para hablar, porque usted no sabe si en una cita médica, si en un ascensor, si en una guagua, si en una qué sé yo que donde sea que usted y yo estamos, en una oficina donde estemos, escuchamos una cosa y es un momento de, mira, o sea, perdóname, pero, o nos hacen una pregunta y usted está listo para contestar, pero para eso tenemos que estar, porque en ese momento no es que, espérate un momentito, que déjame buscar, espérate. Y claro, y no es que usted se sepa la Biblia, ¿verdad?, de memoria necesariamente, pero estar listos y preparados, porque si usted estuvo con el Señor esta mañana, usted no sabe cuándo después por el día usted va a tener que usar lo que acaba de leer esta mañana. Usted le tiene que haber pasado un montón de veces que por el día de momento, ay Dios mío, pues si esto fue lo que yo esta mañana, por eso fue que yo tenía que leer eso esta mañana, porque ahora es que me hizo falta para compartir, para contestar, para amonestar, para exhortar, para amar, etcétera. ¿Ok? Seguimos. Y volví y puse esto mal. No importa. Ok, seguimos. La pregunta, vamos al día 2, interacción bíblica. Mientras esperamos el día de Dios y pensamos en la destrucción que vendrá, Segunda de Pedro 3:11 nos dice que vivamos de manera santa y piadosa, ¿verdad? Que eso es más o menos lo que dije ahorita de Miqueas, ¿verdad? De hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Una vida santa y piadosa no es el resultado de la casualidad para ninguno de nosotros. El virus de gratificarse a uno mismo es muy contagioso, que de eso estamos hablando desde el principio de este estudio, ¿verdad? Por eso es que usted ve, mi hijo hace poco fue que empezó a hacer el estudio, aleluya, gloria a Dios. Él está bien ocupado y ahora tiene un poco más de tiempo y dije, bueno, Daniel, no puedes perder el tiempo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Vamos. Y en una le digo, ¿quieres que te compre el estudio de Daniel? Ok, mami, ok, así que lo está haciendo, está atrasadísimo. Y entonces cuando lo empezó a usar me dijo, mami, y lo del león y la mujer con la bolsa. Y después hablamos un poco de eso y lo entendió. Nada, el punto es que hablamos de eso desde el principio, ¿verdad? Como el mundo lo que nos enseña es, como vemos a esa mujer, ¿verdad? Vamos a comprar. Y la felicidad me lo da mientras más cosas tenga, las cosas más chulas, más modernas, más caras, más espectaculares, etcétera, ¿verdad? Y el león, ¿verdad? Buscando como el león rugiente a quien devorar.
Eso es lo que vemos en este mundo. Estamos viviendo tiempos muy serios, página 180 como por la mitad, pero quizá no prestamos suficiente atención. Dios sabe que la vida nos ofrece toda clase de diversiones triviales, ¿verdad? Y ese también es mi moto desde hace unos años, las distracciones. Y esta cuestión de la pandemia, una super distracción, lo del COVID. Los huracanes, otra super distracción. Las cosas, o sea, de distintas maneras, hermanas, de distintas maneras. Son cosas que nos distraen todo el tiempo, continuamente. Hay distracciones para que usted y yo no hagamos lo que tenemos que hacer. Continuamente. Estamos siendo distraídos con distintas cosas. Cosas justificadas y no tan justificadamente, ¿verdad? De que nos alejan, nos vamos por allá. No, porque es que hay que atender esto. Y de momento dejamos de orar porque tengo el día bien ocupado y no oro hoy. Y mañana me surge otra cosa, también por la mañana tampoco oro ese día. Al tercer día me surge otra cosa. No, es que mi hija me llamó con que y tuve que salir corriendo, tampoco oro ese día. Porque después hago 50 otras cosas y nunca, se fue el tiempo de orar. ¿Usted no le pasa, hermana? Porque a mí me pasa. Y son cosas bien normales que hay que atender, que no es que voy a decir, no, pues no voy a atender porque tengo que orar, porque tampoco Dios nos llamó a eso, ¿verdad? Hay que hacer lo que hay que hacer, pero son distracciones. Cuca. Claro que sí. Esto es adrede. Así mismo. Cuando tienes el compromiso con el coro los jueves, aparecen 50 problemas. Así mismo. Que tú dices, pues no puedo ir. Así mismo. Son todos los jueves. Así mismo. Porque es que el enemigo quiere Claro. sacarte a ti del Claro. camino, Claro. sacarte para atrás. Y la mayoría de las veces es con cosas que son necesarias e importantes. Porque no es que no voy al coro porque me dio antojo de comerme una dona de guagua. By the way, las donas de guagua. A mí guagua no me ha pagado por esto. Pero las donas old fashioned donuts. Llegó el pastor, mira qué chévere el tema. El pastor nos cogió hablando de las donas de guagua. No hay. Les voy a traer un día. Les voy a traer un día. ¡Ave María! Pastor. Sí, Dios les bendiga. Amén. Ok, vamos. Estamos en la página 180, hermanas. Página 180. Ajá. Ajá. Giandra aquí por Zoom quería compartir unos versículos. En el Salmo 127, del 1 al 2, traducción lenguaje actual, hablando de eso, de las distracciones y que nos enfocamos en todas las cosas que tenemos que hacer, y esto lo pone bien claro. Salmo 127, 1 y 2. Si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Amén, amén. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Gracias, Yandra. Gracias. Yandra está todavía allá en la República Dominicana. Gracias, Yandra. Qué bueno. Ok, después nos hacen una pregunta. Hablamos de las diversiones triviales, ¿verdad? Y ella hace una historia que después lo vamos a ver un poquito más en el próximo párrafo. Bueno, alguien que me lea, nos hacen una pregunta personal, espero que usted haya sacado un tiempito para pensar en eso, porque no siempre lo que es distracción es algo malo, algo pecaminoso, es usted meterse en cosas que no son. Hay veces que son cosas buenas, pueden distraernos. Y hasta usted y yo en nuestra responsabilidad principal como mamás, como esposas, en nuestros roles a los que Dios nos ha llamado, a veces nos distraemos con lo que no es. Y son cosas buenas, pero si nos sacan de lo que Dios me ha llamado y que yo sé que Dios quiere que yo haga, es una distracción. Y hay que estar alertas a eso, porque entonces nos embollamos en la cosa y de momento estamos embollados y no nos dimos cuenta, Dios mío, pero y a veces abandonamos a lo que Dios primordialmente nos ha llamado. Y es verdad, los seres humanos podemos hacer distintas cosas y tenemos distintos roles. Y eso a veces es complicado entre rol de esposa, rol de mamá, rol de hija, de hermana, de vecina, de prima, de tía, etcétera, de nuera, etcétera.
Pero usted y yo, eso es parte de lo que en nuestro tiempo con el Señor tenemos que aprender y pedirle al Señor discernimiento y sabiduría de lo alto. Para yo entonces, ok, Señor, tengo estas 20 cosas que hacer. ¿Cómo yo decido a qué yo le doy prioridad, a qué viene después y a qué le digo que no? Porque puede ser una cosa que se disfrate. Claro. Bueno, la familia primero, claro. Claro. Responsabilidad con claro. el ministerio, con lo que Dios claro, dijo. claro. Eso pues lo racionaliza y dice, pero es que yo tengo que atender esto primero. Claro. Claro. Hay que discernir. Así mismo. Usted le pregunta al Señor. Si usted está confundida, Señor, tengo 10 cosas que llaman mi atención. No puedo hacer las 10 cosas a la vez. Señor, ayúdame a discernir a la sabiduría de a qué le meto mano y a qué hago después, cómo me acomodo para tratar y a qué le digo que no. Alice. Nosotros que hacemos el culto de familia todas las noches, ya le hemos dicho a los hijos que a las 7 de la noche nos llamen y a la familia a todos. Porque no vamos a entender la llamada porque es importante. Claro. Yo no me acuesto tranquila si yo. Claro. Y darle el tiempo a lo que hay que darle el tiempo. El Señor me da 24 horas porque yo no puedo hacer. Claro. Así mismo es. Ok, alguien que me lea este próximo párrafo, la madurez espiritual, por favor. La madurez espiritual nunca se reconoce más claramente que nuestra capacidad para discernir la diferencia entre un verdadero peligro y un mosquito en la pintura de los labios. Como sociedad y como nación, nos encontramos en un tiempo muy serio. Cuando observo los tiempos que vivimos, no solo quiero fortificarme contra la influencia de la maldad, también quiero ser una influencia activa a favor de Cristo. Amén. Quiero hacer el bien. No solo quiero cuidarme de que mi corazón no se enfríe. Quiero un corazón que arda con pasión por Cristo. Amén. Y por el mundo en que Él vino a salvar. Amén. Quiero un derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Quiero tomar mi lugar en los tiempos que nos han sido confiados. ¿Usted no? Amén. Qué lindo eso, ¿verdad? Que el tiempo que nos ha tocado vivir, Dios sabía que Glorini iba a estar aquí a esta edad, con estas situaciones, en esas cosas, en el 2022. ¿Qué Dios quiere que tú hagas en el 2022 como esposa, como mamá, como hija, como nuera, como cuñada, como tía, en todas las cosas? La pastora está aquí, Milagro está aquí, Lucy está aquí. Lucy todavía está aquí a los 97 años. Evidentemente Dios tiene un plan de por qué estamos aquí. A los 97 o a los... Sí, yo creo que tú eres la más joven. A los... Sí, ¿verdad? Ah, bueno, y Diamile. Ah, Vanessa es la más joven. Hello. Es que tenían que ver la carita de ella de... que cumple 30 ya mismo. A final de este mes, 30. Tuvo que ir a un servicio en una iglesia de un ministerio de jóvenes adultos. Tuvo que ir este mes, hacen una actividad todos los meses, pero el ministerio es, la edad máxima es hasta 29. Pues tuvo que ir este mes porque el mes que viene no va a poder ir. Porque ya tiene 30, no puede ir, así que... Tiene la niña, es verdad, hasta la niña. Así que hasta los 29 años, ¿qué Dios quiere que yo haga a los 29 años con lo que tengo, con lo que soy, con mi crianza, con mi formación, con mi educación, con lo que he aprendido en el caminar con el Señor? ¿Qué Dios quiere que yo haga hoy? No para mañana, porque hermana, el tiempo pasa volando. Y digo, no, espérate, no puedo bregar con eso porque tengo que aprender más de la Biblia. Tengo que bregar con eso cuando yo esté más fuerte espiritualmente hablando. No le puedo hablar a mi sobrino, a mi tío, a mi vecino, no me atrevo porque no sé, me hace preguntas y no me atrevo a hablarle. ¿Para cuándo lo vamos a dejar? ¿Para cuándo lo vamos a dejar? Página 181, Daniel 9:1-3. ¿Qué hizo Daniel cuando se dio cuenta de que los 70 años podrían estar por llegar a su fin? ¿Qué hizo? Muy bien. Pero ¿cuál es la frase que usa por lo menos Reina Valera? Y lo estoy usando. Volvió su rostro. Volvió su rostro.
Y volvió su rostro no contra la pared, no a buscar los horóscopos, no a llamar a las amigas o a los amigos, mira, que Dios mío, mira lo que va a pasar, a formar una histeria, mira lo que acabo de ver, hay que salir corriendo, hay que... Volvió su rostro a Dios, lo que usted y yo tenemos que hacer. Lo que usted y yo tenemos que hacer, pase lo que pase, con las buenas noticias, con las noticias regulares y con las noticias bien malas. Volvió su rostro a Dios. Me encanta esa frase, volvió su rostro a Dios, porque hay gente que mete el rostro debajo de la arena, ¿verdad que sí? Debajo de la tierra. Yo me voy a esconder, yo no quiero saber, yo no quiero ir, yo no quiero ir, no me digan, no me digan. O vuelvo mi rostro y llamo a la amiga y se forma un revolú y esa llama a la otra y se forma un revolú. ¿Y qué vamos a hacer, Dios mío? O le caigo encima a mi esposo con las cantaletas. Mira, volvió su rostro a Dios. En 3 cosas. ¿En qué cosas? En oración y ruego. Fíjense que hace una distinción. No es simple, está la oración y está el ruego. Como usted y yo y muchas de ustedes aquí, estoy segura de que están rogando por ciertas cosas. Hay peticiones y hay peticiones. Hay unas que son de oración, hay unas que se llaman ruego. Se ponían la ropa, que era lo de verdad, y la ceniza era una ceremonia, una manera de que estaban consternados, humillados, bien entristecidos, como de luto. Como de luto. Y en ayuno. Okay, así que esto no era cualquier cosita de, ay, mira, señor, by the way, que mira que. Esto era en serio. Tendemos a orar cuando no sabemos qué más hacer. Sin embargo, nada sucede, nada sacude los cielos tanto como una oración. Nada conmueve más el corazón de Dios. Cuando nosotros como Daniel y los hombres de Isaacar tratamos de comprender nuestros tiempos, podemos estar seguros de que son tiempos adecuados para orar. Y aquí viene el párrafo que leyó nuestra hermana Norma. Ore cuando no sepa qué hacer. Ore cuando sepa qué hacer. Ore, ore, ore. No tenemos que seguir un formalismo. No tenemos que hacer oraciones kilométricas. La oración es una comunicación deliberada y abierta con Dios. Aunque tenga el corazón tan destrozado que no encuentre las palabras para expresarme, puedo sentarme en silencio, sintiendo su presencia, y Dios interpretará mi oración. ¿Verdad? Hay veces que es como que, Señor, yo no sé qué decirte. Ya yo no tengo palabras, yo no puedo pensar, no puedo sentir, no sé qué pensar, no sé qué. O sea, pero estoy aquí, vengo a ti. En vez de ir a la amiga, en vez de ir al otro, en vez de ir al Facebook, en vez de distraerme leyendo en el Facebook o viendo las fotos o qué sé ni qué. Y no es que eso es malo, hermana, yo no estoy diciendo que meterse en el Facebook es malo. Pero hay veces que el Facebook es una distracción. Y a lo mejor le debemos dedicar 10 minutos y le dedicamos tal número de minutos. O YouTube. ¿Sabe lo que pasa con YouTube, verdad? Que YouTube sabe lo que a usted le gusta ver. Y eso está requete comprobado. Eso es científico, matemático, eso es así. Así que YouTube le va a dar lo que a usted le gusta. Y como ya viste el video de Pepe Flores que te habla del fin de los tiempos, YouTube te va a seguir sugiriéndote que tú veas ahora el video de Pepa Rosa, que también habla de lo mismo, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Entonces, ay, mira, qué interesante. Ay, mira, aquí ay, mire. Y si se suscriben a esos canales, olvídese de eso. Usted es esclava ahora de esa gente. Así que sea sabia, y yo no tengo aquí una protesta con de los medios de comunicación, de verdad que a mí no me importa, a mí no me importa. Ese no es el plan. Sea sabia, hermana. ¿En cuánto tiempo le dedicamos a esas cosas? Y a estar viendo la foto, y al Instagram, y al TikTok, y al otro, y a la otra, y a la otra, en vez de estar en esto. No en Daniel, en esto. En esto. Y aun cuando usted escuche predicaciones, asegúrese que sean basadas en esto. En esto. Tenga cuidado, porque le lo digo sinceramente delante de la presencia del Señor.
El Instagram y el TikTok y el YouTube y el otro y el Facebook y la otra, distracciones también. Si usted y yo no le ponemos un límite, son distracciones innecesarias, distracciones triviales, como ella las llama. Si usted y yo no le ponemos un límite, y algo que puede ser bueno, se puede convertir en algo malo si me quita el tiempo de lo que de verdad yo debo estar haciendo. Entonces nos volvemos un experto en lo que dijo fulanita y sutanito y nos entretenemos, hermana, es que nos entretiene. Porque no hay que pensar, no hay que memorizarse, no hay que buscar, porque simplemente estoy ahí y me lo echan. Y lo que tengo que hacer es masticar y tragar. Y a veces ni masticar. Aunque tenga el corazón tan destrozado que no encuentre las palabras para expresarme, puedo sentarme en silencio sintiendo su presencia y Dios interpretará mi oración. Pero generalmente aprendemos más sobre la oración eficaz cuando escuchamos orar a otro, viendo el ejemplo de otro. El ejemplo bíblico, ¿cuál es? ¿Cuál es el ejemplo bíblico? El mismo Jesús se pasó orando. Jesús se pasó orando. Tempranito en la mañana, antes de que lo molestaran, antes que empezara el día. Y yo no le digo que usted está pecando si ora por la noche. Ese no es el punto. Es fuera de las distracciones. Porque no es lo mismo orar cuando usted está tranquilita, quieta, en paz, sin ruido, a cuando está el nene corriendo, el esposo allí, la cafetera, el ruido, la cosa. No es lo mismo. No es lo mismo. El tiempo no va a ser, es la cuestión de la calidad de ese tiempo. No es que saque 15 minutos o 20 o una hora. Es que lo mismo de la cuestión de ver los cultos por YouTube. Si usted está en su casa, yo le aseguro que a menos que usted viva sola. Pero si usted tiene gente, va a estar oyendo el nene, la otra, llaman por teléfono, el café. Espérate, déjame ir a buscar un momentito un café. Y vuelvo para acá y ya se perdió la de esto. Nunca es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Ok, así que nos da ejemplos en Daniel 9, de 3 al 19, que espero que usted haya visto, no los vamos a discutir porque son un montón, pero espero que haya sacado el tiempo para dividirlos entre versículos que hablan de la fidelidad de Dios, de los pecados de Israel, y me gustó eso como ella lo llamó, expresiones de la ansiedad, de la ansiedad de Daniel, ¿verdad? Es como que, Dios mío, veo esto, esto es lo que viene, veo esto, y sus peticiones delante de Dios. La búsqueda que Daniel hizo, estoy abajo, página 181. La búsqueda que Daniel hizo en las Escrituras lo motivó a interactuar con Dios, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta de él? Volvió su rostro a Dios, a interactuar con Dios. Leer la Biblia fue la forma en la que Daniel permitió que Dios le hablara en este contexto. Y después la oración fue la forma en la que él le respondió a Dios. Por eso es que es importante cuando hablamos de las dos cosas, de leer la palabra y la oración. Son dos actividades, pero no deben pasar las mismas cosas, ¿verdad? Primordialmente, como Dios nos habla, primordialmente es a través de su palabra. Aunque usted haya leído eso 50 veces antes, usted va a encontrar una cosa, se va a acordar de algo, va a ver algo que no había visto antes, va a refrescar eso. Ay, Dios mío, va a ser como que la primera vez. Dios mío, hace tiempo, yo tenía que escuchar eso. Y la oración, como yo entonces hablo con el Señor, aparte de lo que también en la oración, el Espíritu de Dios me habla a mí. Como el Espíritu de Dios me habla a mí en la oración. Pero es una cuestión interactiva, eso es el punto de ella. Y ella nos anima, si no ha comenzado aún a practicar un método interactivo para leer la Biblia, ruego a Dios que usted comience a hacerlo hoy. La cuestión de que yo escucho y que yo le digo al Señor. Yo escucho y que yo le digo al Señor. Página 182. Cuando usted lee la Biblia, el Dios del universo le habla. ¿Qué debe hacer en respuesta entonces? Hablarle. Dios busca una comunicación de doble vía. Cuando leemos la palabra de Dios y hacemos una pausa aquí y allá para responderle algo, estamos participando en un diálogo con la divinidad. Así que hay distintos ejemplos, ¿verdad? Y las sugerencias de ella. Cuando lea un pasaje difícil, usted le diga, Dios, esto es confuso para mí, ¿qué quiere decir? Espíritu Santo, ilumíname. ¿Cómo yo entiendo esto? ¿Cómo tú quieres que yo entienda esto? Cuando leemos un pasaje que hable de la grandeza y la majestad o el poder de Dios, ¿qué hago con ese momento? Abra su boca y adórelo. Pídale que le ayude a ver más fácilmente quién es Él. Cuando leamos un pasaje que desee creer, aunque actualmente no lo crea,
Pídele a Dios que lo ayude a creer y aumente su fe. Como le dijeron los discípulos, aumentanos la fe. Cuando lea un pasaje que relate las maravillosas cosas que Él ha hecho por usted, dele gracias. Clame, dígale cuánto lo conmueve. Cuando lea un pasaje que le recuerde la necesidad de alguien, interceda ante Dios por esa persona. Es el momento de hacer una pausa. Señor, acuérdate de fulanita, de fulanito. Y haga una oración de segundos, de minutos por esa persona. ¿Tiene otro ejemplo que se le haya ocurrido? Que está leyendo algo y piensa en algo. Ya mismo, Ida, Rebeca, después vas tú. No, que yo estoy pensando que yo tengo como 3 libretas porque yo a veces me pongo a escribir la oración, morir. Ajá, ajá, tremendo. Eso es tremenda idea. Rebeca, eso es tremenda idea. Eso es tremenda idea. Busco estas libretas y me pongo de nuevo a repasar. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Eso es tremendo, eso es tremenda idea. Porque cuando uno escribe, eso se graba más. Y también si usted es una persona que se distrae con facilidad, el escribirlo lo ayuda a mantener la concentración en la línea de pensamiento. Porque si está hablando con Dios así de momento, ay, espérate, ay, la leche, ay, espérate, que tengo que ir a buscar, ay, espérate, ¿por dónde iba, Señor? Perdón, perdón, y vuelve y le da 1000 perdones a Dios porque se distrajo 1000 veces. Si está escribiendo, se le hace más fácil seguir el la línea de pensamiento. Eso es tremenda idea. Ida. Claro, y después puede ir para atrás. Mi esposo tiene libretas porque él padece de déficit de atención y hace años descubrió la cuestión de escribir sus oraciones y en casa hay las cajas de sus libretas. Que eso va a ser una chulería cuando él no esté y mis hijos puedan ver eso. Las oraciones de mi esposo por distintas personas. Claro que sí. Tú tienes que ser bello. No tenía dinero, me llegó por correo una gift card. Un gift card. $50 y yo no tenía dinero ese día para nada. Yo no tenía puesta la libreta. Precioso. Qué lindo. Gloria al Señor. Qué lindo eso. Ida. Cuando yo aprendí hace muchos años, una señora que iba a la iglesia, era de iglesia católica, y yo salí soñando con ella y yo la veía como en mi mente y no hice nada, sino que la próxima vez que la vi, I approached her, la entrevisté, y la señora tenía una necesidad porque tenía unos pólipos en la nariz que necesitaba un especialista nasal. Y cuando ella me dice, pues cuando pienses en mí, ora por mí, fíjate. Lindo. Y entonces eso yo lo hago ahora. Qué si lindo. una persona que viene a mi mente de la iglesia, muy de bien, sea, claro, pues, orar por ella. Tremendo. Tremendo. Hay una necesidad detrás. Así mismo, así mismo. María. También hay que creer, ¿verdad? Mira ya, perdón. Que la palabra que es viva y eficaz. Entonces cuando uno se mete en la palabra sabe que es de Dios. Entonces cuando es de Dios, cuando yo he tenido preguntas, no me desespero ni nada, porque yo sé que porque me ha pasado, que a través de su palabra he encontrado la respuesta. Y aparte de que uno vive, que cuando uno piensa para atrás, Él siempre ha estado metido en la vida de uno y que el Espíritu Santo está obrando constantemente. Que a veces yo he tenido que decirle, ay Señor, pero qué engreída tú me tienes. Qué tremenda esa palabra. Engreída porque es algo que se ocupa de todo. Y yo tuve una experiencia que una vez me estaba preguntando qué poder tenía Satanás, ¿verdad? Y qué poder, yo decía, porque a veces uno en la iglesia cuando viene oye testimonios y cosas y de todo, y verdaderamente que me lo respondió con el Salmo 8, nos hizo casi como los ángeles. Entonces Satanás es un ángel. Entonces yo digo, me respondiste mi pregunta. Y claro, y uno piensa que Jesús no estuvo 40 días en el desierto por nada, porque todo lo que está escrito en la palabra es importante. Y todo, no hay algo que uno pueda decir que no tiene importancia y así que mismo. Todo está escrito. Así mismo. Todo. Amén. A mí, bueno, yo me convertí con la palabra, ¿no? Y por la misericordia de Dios. Y muchas personas se enfocan cuando yo le digo algo como, por ejemplo, puedes escoger el estilo de vida
que quieres, pero no puedes cambiar verdades. Eso es lo que es, no puedes cambiar verdades. Claro. Y eso lo estamos viendo que quiere, pero hay que pararse bien parado en lo que creemos. Amén. Y me gustó mucho lo que dijiste del rol, porque ahora con lo del feminismo, lo que pasaba, somos todos iguales, pero los roles son diferentes. Y Dios nos hizo tan especiales. En la esencia somos bien importantes y somos creados iguales, pero los roles que nos toca no los podemos ni odiar, ni ponerlos mucho más altos, ni ponerlos para pisotear a alguien. Claro, así Bueno. es. Tremendo. Gracias, María. Gracias, María. Gracias. Sí. Estaba leyendo un libro hablando de los roles y hablamos de eso del feminismo y del hombre ser la cabeza del hogar y el rol de la mujer de Efesios 5 y eso y mis cuestiones con eso y leí un libro hace poco que tiene que ver eso con lo de las roles y la frase que usa este autor, que él no es el único que lo usa, habla de, es que ahora lo sé en inglés, pero es complementarity. ¿Cómo es eso en español? Complementariedad, pero es el nombre, o sea, el sustantivo. Pero eso es la cosa, que somos complementarios. El adjetivo es que somos complementarios. Uno trae unas cosas y los hombres traen unas cosas y las mujeres traemos otras cosas. Y no es que tú eres mejor y yo soy peor, ni que yo soy mejor y tú eres peor. Es que el diseño de Dios, por diseño, y me acordé de eso por lo que tú dijiste, que no podemos cambiar las verdades. Miren, hermano, o sea, si Dios lo dijo, Dios lo dijo. Y a mí puede que no me guste, a mí puede que no me convenga, a mí puede que, porque estamos hablando de alguien cercano a mí o de una experiencia bien mía, pero es que si ya se expresó el soberano, el creador, el que hizo, el que decidió, el que hizo las reglas, no hay nada que hablar. Y como él lo diseñó, fue así de ser complementario. Yo traigo unas cosas y el otro trae otras. Y fíjense cómo eso se extiende, aparte de la unidad principal de familia, cuando el hombre se une a la mujer, cuando Adán y Eva, y en la creación. Y el hombre dejará a sus padres y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y aparte de eso, a la cuestión de la misma iglesia, como también somos complementarios en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, es el mismo pensamiento, las funciones del cuerpo. El dedo chiquito hace una cosa, el riñón hace una cosa, el pulmón hace otra, el corazón hace otra, el cerebro hace otra. Complementarios, tú eres pulmón, yo soy dedo chiquito, tú eres un cerebro, tú eres el sistema, el estómago, etcétera. Es una cosa que va más allá, ¿verdad? De la unión de la familia, de cómo Dios diseñó eso. Pero me encantó lo que dijiste de que las verdades. Yo puedo escoger mi estilo de vida, pero lo que Dios dijo, yo no lo escojo. Solo está ahí y se acabó. Y si ya Él se expresó, se acabó. Por eso a mí me vienen con... Mire. Ahí ya está, yo no tengo nada que pensar. Lourdes. Del dolor que tenía. Fue todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fue la palabra lo que me derrumbó a mí. Fue la palabra de Dios lo que llegó en ese momento. Que aunque uno conoce, pero en medio de la crisis, hay una nube en nuestra mente, nos turbamos. Pero al llegar a esa palabra, al Señor placerle que yo mirara ahí, fue la palabra. Y eso es lo que nos hace a nosotros. La palabra es la que nos va llegando porque es la verdad. Punto, es la verdad. Y querías hacer esa salvedad. Sí. Tremendo, porque es el ejemplo de lo que acaba de decir María, ¿verdad? Como la palabra, al ser la verdad y que es viva y eficaz, que tiene poder, Ok, seguimos, hermanas. Tremendo. Qué bueno que yo no lo hablo todo, me encanta eso. Ok, hermanas. Ok, ya hablamos de un ejemplo. Quizás uno que no dijimos es que a veces estamos leemos una cosa, leemos un pasaje y entonces pensamos en una necesidad de alguien, ¿verdad? O que Dios me está inquietando, no solamente a suplir esa necesidad
a veces que Dios me está inquietando que yo estoy en desobediencia a Dios. Y leo la Biblia y digo, me tengo que recoger a buen vivir, porque no estoy haciendo esto que acabo de leer. Yo puedo decir que estoy haciendo eso. Es una cosa con Dios, no porque me estén velando o me estén mirando. O sea, en mí leer la palabra de Dios, y cuando yo leo eso, yo digo, anda pa'l cara, esa no soy yo, estoy bien mal. O ayer mismo le hablé estrujado a qué sé yo quién, o a mí me pasa en el versículo este de Mateo 11, de aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Frecuentemente tengo que decirle al Señor, Jesús, ayúdame a aprender a ser mansa y humilde de corazón. Frecuentemente, porque no me viene natural, Claro, no mensa. Pero no me viene natural, frecuentemente es mi oración. Así que cuando uno lee esas cosas, me viene la cosa, estoy mal. O sea, yo tengo que ser mansa, o sea, Jesús lo dijo, yo tengo que aprender de él a ser mansa y humilde de corazón, porque Jesús no brega con los altivos. Dios no quiere altivos. Entonces, ahí uno se acuerda, porque lo dijo aquí, lo dijo acá, y lo dijo acá, y me viene el versículo de acá, cuando Romanos Pablo dice que nadie tenga mayor concepto de sí del que deba tener. O sea, que piense de sí con cordura, que todos somos unas porquerías, que seamos humildes. Ok, así que eso es otro ejemplo de que leemos cosas en la palabra que nos hagan lo que debemos reaccionar. De mirarme en el espejo de la palabra y decir, ¿esa soy yo? No, pues estoy bien mal y tengo que meterle mano. Arrepentirme, pedirle perdón al Señor y pedirle al Señor que me ayude a obedecerlo. Amén. Y que nos ayude a hacer lo que no puedo hacer por mí misma. Ok, día 3, estamos bien, gracias Señor. Nosotros, se llama este día, nosotros. Me encantó esta parte. Ok, y aquí yo sé que me van a decir muchos números distintos. Ok, así que no los vamos a decir todos, pero les voy a recomendar lo que yo entiendo que es el punto del ejercicio. Y el punto del ejercicio no es quien puso 14, 50, 40, 80. El punto del ejercicio es que veamos qué montón de veces Daniel se identificó con el pueblo. Se identificó con el pueblo como pecador y como necesitado de Dios. No que se identificó como que, nosotros somos tu pueblo, ya llegaron los 70, mira a ver, papá, ponte con algo que va a... ¿Cómo vas a sacar de aquí? De todo lo que habían vivido. ¿Ok? Así que cuando ella dice que si nosotros, realmente yo entiendo que era más de bendición el que miráramos cuántas veces él dice hemos pecado, hemos cometido, o sea que él se une utilizando el adjetivo y el pronombre en primera persona plural. Hablando con Vanessa le dije tercera persona singular, lo cambié. La mente, en primera persona. Claro que sí, porque se identifica y se pone que nosotros hemos pecado. Ese es el punto que ella quiere que veamos. Cuán montón de veces él lo hace recurrentemente, o sea, fielmente, consistentemente, yo soy pecador. Nosotros lo hicimos mal, ¿ok? Nada, dígame números. ¿Cuántos números ustedes encontraron? 7, ¿ok? ¡Wow! 27. Muy bien. Claro. Y por eso que pues lo va a ver diferente. Así que el punto es que veamos que muchas veces, un montón de veces, página 183, Daniel se consideraba uno de los transgresores de Israel. Intercedió por la multitud como quien comparte la culpa por sus pecados. No diciendo, Señor, ten misericordia de esta gente que son todos uno. ¿Ok? Nosotros somos todos uno. No se puso por encima del resto. Se arrodilló delante de Dios en el nivel básico de la innata rebeldía del hombre.
y nos da el ejemplo de los versículos 5 y 6. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado, no hemos obedecido a tu siervo, contra ti pecamos. Porque usted cree que él compartió la culpa por los pecados del pueblo, aunque era inocente de muchas de sus transgresiones. Era parte del pueblo, ajá. Claro, muy bien, porque él reconocía que, mira, a lo mejor yo no tengo un estilo de vida de todos los días, a lo mejor, pero claro que soy parte de esto en 1, 2, 3 o 4 o 5 días, soy parte de eso, porque usted y yo pecamos como hablamos después, como después traen el versículo de Lucas 18, por simplemente creer que aquel es pecador, pero yo no soy tan pecador, ahí estoy pecando. Lo dañé. Claro, claro, claro. Ellos sufrieron, pero él está como aislado. Claro. Pero se identifica con el pueblo, claro. De su país. Claro. Estarían ellos también. Claro. Un grupo grande luego se fue. Claro, se claro. Algunos, pero un grupo grande se fueron. Claro, claro. Estaba de intercedor. Muy bien. Y es importante que ese rol de intercesor yo me vea como parte. O sea, Señor, yo estoy aquí a nombre de todo este montón de gente y yo soy parte de esto. Pensemos en usted y yo cuando intercedemos por el mundo como está. ¿Cómo nos vemos? La realidad es que, Señor, ten misericordia de nosotros. Porque a veces es fácil decir, mira este mundo como está. Lleno de X y lleno de Y y lleno de Z. Miren, hermana, usted y yo también somos parte de eso. De una u otra manera, u otra, también somos pecadores. También somos pecadores. Y quien decide los grados de pecado y la cantidad, la frecuencia, cuán intenso, porque hay pecados y hay pecados, definitivamente. Hay pecados y hay pecados. Y la Biblia también hace sus distinciones. Pero somos pecadores. Todos somos pecadores. Así que es importante el identificarse para, aunque sea nada más para evitar que, aunque a lo mejor yo no hago lo que este hacen, yo no hago esto, pero hago esto y esto. Y con juzgar también estoy pecando. Con chismear estoy pecando. Cuando llamo a la otra y le digo, mamá, te llamo y te cuento esto, pero es para que oremos. Tenga cuidado porque nos excusamos con que no, es para que ore, pero no le digas esto a nadie. Esa persona enganchó con usted, hermana, y va a llamar a la otra y va a decir, te digo esto, pero es para que ore, pero no se lo digas a nadie. Y ya van por 3. También se rega cuando uno está en silencio. Sobre el héroe, ¿verdad? Tom Hopper, que él había escrito sobre Tom Hopper. Y ahora está diciendo que la iglesia está haciendo lo mismo que hizo la iglesia en Alemania. Porque callamos. Sí. Hay que considerar eso y bregar con eso definitivamente. Sí, cuando no nos levantamos, miren ahora mismo, de verdad, Mariela y Elmira. O sea, lo que está viviendo su gente, su pueblo. Ayer escuché a un papá con sus 2 hijos y el hombre decía, mira, yo ni sabía que yo venía para acá. Y esto no tiene que ver con si ser demócrata o republicano, hermana. Yo no soy ninguna de las dos. Se lo he dicho 1000 veces y se lo voy a seguir diciendo. Yo no soy ninguna de las dos. Pero es una cosa bien triste ver a la gente que llega, que no conocen el país, no saben ni para dónde van. No conocen el idioma. Y entonces, gente de Venezuela y llegan a empezar con el frío. Ya están todos con jacket. Y no saben ni el... Eso es una cosa bien... Y nada, pensé en la cuestión de la iglesia, dónde está la iglesia en esto y lo que hemos hecho, nada, y podemos extender esto a un montón de cosas, porque ahora mismo lo que estamos viendo que está haciendo Rusia con Ucrania es una cosa terrible y siempre van a haber momentos donde sí, o sea, ¿dónde estamos los cristianos diciendo, espérate? Hay que, sí,
hay que considerar. Y yo sé que eso es una cosa gigantesca y nos sentimos bien impotentes y bien poquito y que tenemos pocos recursos y pocas opciones y pocos, sí, poco poder y pocas avenidas de poder hacer algo. Eso mismo, el poder. Perdón. Ajá. Tenemos el recurso más grande que pueda tener, que es la oración. Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que no oramos lo suficiente, ni con suficiente intensidad, pensando que Dios no nos escucha. Pero Dios nos está escuchando, nos está viendo en todo momento. Y nos olvidamos de eso. Y olvidamos el recurso más grande que tenemos. La oración es el recurso más grande que el ser humano tiene y nos lo dejó Dios. Por eso. Pero nos olvidamos de la oración. No oramos lo suficiente. El pueblo de Dios no ora lo suficiente. Yo lo siento, pero no oramos lo suficiente. Por eso es que la Biblia dice que debemos orar en todo momento y en toda circunstancia. Y el ejemplo nos lo dio Jesús. Pero ¿tenemos recursos? Sí, tenemos recursos. El recurso de la oración. Si nos uniésemos en oración como es debido, si hiciésemos cultos diarios familiares en oración en nuestros hogares, además de venir a la iglesia, tendríamos un mundo mejor. Pero es que como usted decía, nos dejamos llevar por Twitter, por aquel, por el otro, y esos medios nos convierten en adictos. Entonces nos olvidamos de Dios y de la oración, pendiente a Twitter y a Facebook y al otro, y somos adictos de esa droga. Eso es una droga. Y entonces dejamos la oración, que es la que nos sana. Amén. Y sí, y estoy totalmente de acuerdo con usted, don Pedro. Entiendo que el punto de Dina es aparte de nosotros, el levantarnos y hablar en defensa, ¿verdad? Del que no se puede defender, del que no tiene, del que no puede, ¿verdad? Y que se siguen aprobando leyes pisoteando a los cristianos, a los que menos pueden, a los pobres, a los que no pueden. Familia. O sea que sí, ambas cosas son necesarias e importantes y sí tenemos que ver, ¿verdad? Lo que Dios nos ha llamado y cuando nos toque el momento de usted votar es tremendo momento de usted expresarse, pero a usted le tiene que importar y usted se tiene que ocupar de leer qué es lo que piensa aquel y aquella y aquella, y no porque tenga un nombre y un apellido hispano es el que es. ¿Y la opinión de Dios cuál es? Exactamente. Exactamente. Exacto. Es que ha habido una dejadez y una falta de hambre de meterse en la palabra, por eso yo doy gloria a Dios que nosotros tenemos las mujeres aquí. Gloria al Señor. Gloria al Señor. No tienen, y no hay el estudio de la Biblia enfocado, sistemático, que es lo que permite que nosotros podamos tener los elementos de juicio necesarios así mismo. y que nos dé la valentía para pararnos como pueblo así, de Dios y señalar la injusticia y señalar el pecado. Así mismo. Porque no es cuestión de que él piense como yo pienso o como piensa la mayoría, o como piensa aquel que me cae bien, que sabe mucho, que es bonito, que habla bien. Esa persona que está allí, que va a votar por mí, a mi nombre, ese que está allí en el Senado, en la Cámara, en la presidencia, él está votando por mí. Yo voto para que él o ella voten según no lo que yo pienso, lo que Dios piensa. Y hay cosas que a lo mejor no son muy importantes, de que si el agua o aquello, cosas, pero hay cosas que son bien importantes y verticales y principales y primordiales y de raíz en una sociedad. Y en este país, nosotros, el pueblo ha elegido personas que están en última instancia tomando allí decisiones pues uno habla de los tribunales porque pues el tribunal, de verdad, aquí en este país, los jueces tienen la última palabra, eso es así. Pero usted y yo tenemos que estar pendientes de esas cosas. Pero entonces nos tiene que importar
para a la hora de votar no espere el día antes que vaya a votar. Ay, espérate, ¿quién es ese? ¿Y quiénes son los candidatos? ¿Y quién es ese? Pero ¿quién es ese? Pero ese es primo del otro. ¿Y quién es Mercado? Ah, pues dale, vota por Mercado, porque debe importarle los valores de los hispanos, porque es hispano o hispana. Pero yo la animo a que usted haga eso con tiempo. Usted tiene que importar, usted saque, busque quiénes son las personas que están en donde usted vive y usted lea qué es lo que ellos piensan y qué es lo que ellos creen. Porque esa gente va a votar por usted, esa gente va a pelear a su nombre. Y vivimos en un país donde usted tiene la potestad de votar. En otros países, como hemos visto en otros países, eso no es así. En este país usted tiene ese derecho, úselo bien, responsablemente delante de Dios. Delante de Dios. Por las opiniones de Dios, no las mías, no las de mi papá, no las de mi esposo, no las de Dios. Ok. Claro, porque lo escogimos nosotros. Sí. Y si no votamos, usted cedió su derecho a que otro escogiera por usted. Ok, después no se queje. Ok, seguimos, hermana. Ok, y hablando del punto que trajo nuestro hermano Pedro. La Biblia registra muchas ocasiones en que el ruego de un hombre motivó que todo un grupo, hasta una nación, fuera librado o salvado. Las oraciones de una persona pueden tener efecto sobre una multitud. ¿Se imagina usted entonces lo que perdemos cuando no oramos fervientemente más allá de nuestro pequeño círculo de interés? Voy nada más que a orar por mi papá, por mi mamá, por mi esposo, por mi hijo, por mi nieto, por mi... y basta. Y después no hay tiempo aquí. Nos vemos, adiós. Hasta mañana, Señor. Satanás desea que pensemos que nuestras oraciones no importan y que la actividad de Dios se limita a lo que podemos ver con nuestros ojos humanos. Nos hace una pregunta personal. ¿Podemos confiar en Dios, aunque no demasiado en nuestro razonamiento humano? Él nos conoce por nuestro nombre y reconoce nuestra voz. Haga lo que haga, no deje de orar. Aunque usted no vea las respuestas en la tierra, las cosas cambian en el cielo. Por obediencia oramos. Lo que Dios decida hacer, diga sí, diga no, o diga espérate un momentito, más tarde, eso más o menos. Pero usted y yo somos obedientes en orar, porque Dios nos pidió, Dios nos mandó, y a través de su Hijo requete confirmado, tenemos que orar. Y recuerde que la oración no es solamente yo sentarme y darle mi lista de peticiones a Dios. En la oración hay una cosa donde yo me pongo de acuerdo con el Señor en cómo yo voy a orar y por qué yo voy a orar. No es solamente que siéntate ahí que te voy a decir la lista. Siéntate. Por esta, por la, dame esto, dame aquello, mira, no tengo esto, mira, no puedo esto, mira. No es en eso nada más. Yo me alineo con el Señor y yo voy a poner en qué es lo que Dios, cómo Dios quiere que yo ore. ¿Por qué cosas Dios quiere que yo ore? ¿Qué cosas Dios quiere decirme? Yo confesar mi pecado. Yo dar gracias. Oro por mí, pero oro por otros también. Porque a veces, oré por mí, ya no tengo tiempo de orar por los demás. Nos vemos, adiós. Se me acabó el tiempo en mis peticiones, no oré por las mujeres. La lista anda por ahí, no he mirado el email. Pasa un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Nunca oré por las peticiones. ¿Quién es esa? No sé quién es. Está orando por... ¿Quién es ese? Lleva poniendo la petición meses. Iris. Ajá. Lo tenían intensivo, entubado. Ya está en cuarto regular. Qué bueno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Wow. Él está todavía en el hospital, pero está caminando. Wow. Él ya estaba tipo 4, está en etapa tipo 4, pero no lo aseguraban y ya él está caminando. Aleluya, y todo. Gracias, Dios es Señor. grande. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Qué bueno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ok, qué bueno. Abajo, página 183. Orar intercediendo por las multitudes no es el único factor de peso. La actitud con la que intercedemos también es muy importante.
Y eso es lo que nos enseñó Daniel, ¿verdad? En esta oración, lo podemos ver ahí. El Señor no solo honra, página 184, nuestras oraciones por nuestros congéneres humanos, sino especialmente parece honrar la oración intercesora de otro ser humano. Él da su favor a quienes se humillan, asumiendo la transgresión como propia, no a quienes, creyéndose piadosos, se ubican por encima de los pobres que necesitan que oren por ellos. En Lucas 18, 11 a 12, que está ahí al lado, Cristo criticó al fariseo que puesto en pie oraba consigo mismo. Dios honró las actitudes de intercesores como Abraham. ¿Por quién oró Abraham? Como intercesor. Ajá. Antes de Lot. Ciudades. Sodoma y Gomorra. Antes que decidiera finalmente que ya llegó hasta aquí, él intercedió por Sodoma y le dijo, ¿y si hay 50 que son justos? ¿Y si hay 40 que son justos? ¿Y si hay 30 que son justos? Y fue bajando, ¿verdad? ¿Por quién oró Moisés? Como intercesor. Por el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan después del becerro de oro? Que Dios dijo, vamos a aniquilarlos a todos. Los voy a aniquilar y empiezo contigo un nuevo pueblo. Y él le dijo, papá, no. ¿Qué van a decir los demás de ti? Este es tu pueblo. Él intercedió a nombre de su pueblo. No era él estaba libre de pecado porque él estaba ya recibiendo las tablas. El lindito fue Aarón y el resto del pueblo. Pero Moisés podía decir, pues aniquílalos, ¿qué te voy a decir? Si de verdad metieron las patas y se pusieron a hacer un becerro de oro. Y el hermanito mío lindito también que viene y los complace. Aniquílalos, ¿qué yo voy a decir? No, y él dijo, no hagas eso. Y más de una vez, él intercedió por su pueblo, porque Dios había perdido la paciencia con los linditos. Él intercedió por su pueblo. Esdras y Nehemías también hicieron lo mismo. ¿Te acuerdas cuando encontraron la ley y dijeron, vamos a leerla, Señor? Y también dijeron, somos pecadores, hemos pecado contra ti. Nos merecemos que nos aniquiles a todos, pero ten misericordia de nosotros. Precioso. Consideraban compañeros de grandes transgresores y clamaron, pidieron misericordia con los que los acompañaban. Juan 2, 24 a 25 nos dice que Jesús conoce el corazón, como si no lo supiéramos. Bien claro, ¿verdad? Jesús conocía el corazón, Jesús conocía lo que estaba adentro. Daniel podía contarse entre los transgresores de Israel porque era suficiente, de esto hablamos ahorita, él era suficientemente sabio como para saber lo que había dentro de él. O sea, que él tenía que ver, mira, yo no soy perfecto tampoco, yo también soy pecador. Este peca así, este peca así, este peca así, y yo también. Aunque no siempre saliera de él. Daniel no solo se conocía a sí mismo, lo más importante es que conocía a su Dios. Sabía que Dios cumple las promesas de su pacto, que es un Dios justo, grande, poderoso, que con mano poderosa liberó al pueblo de Egipto y que el mismo Dios que había liberado a los israelitas de Egipto los podía liberar a ellos de Babilonia. Nos hace referencia al versículo 15. Oramos nosotros así. Recordamos los actos poderosos que Dios ha realizado en el pasado cuando solicitamos su intervención en el presente. Los guerreros de oración que vemos en la palabra solían acompañar sus pedidos con el recuerdo. Como un abogado cita los precedentes ante el juez que juzga un caso. Pero para eso, hermana, usted y yo tenemos que conocer la palabra de Dios. Porque si no la conozco, ¿de qué le voy a hablar? ¿De qué le voy a hablar? Mira que tú en tu palabra dices, mira que tú en tu palabra dices, mira que yo leo en tu palabra que tú hiciste esto por el pueblo. Mira que tú fuiste misericordioso. Claro, podemos hablar de lo que nos ha pasado a nosotros. Yo espero, ¿verdad?, que nos acordemos de lo que nos ha pasado, las bendiciones de Dios a nosotros. Pero en su palabra hay que conocer la palabra. Si no, vamos a estar en Google. Momentos en que Dios fue fiel con su pueblo. Milagros que Dios hizo. Y ahí están. Son una opción. Eso es una opción. A lo mejor. Nos hacen una pregunta personal. Cuando haga su pedido, comience a recordar en oración los poderosos actos de Dios en el pasado, tanto en la Biblia como en su vida. Eso es lo que les dije ahora. En la Biblia hay que conocerla. Su fe crecerá y Dios se va a complacer en verlo ejercer su humilde pero poderosa posición como hijo suyo. Daniel volvió su rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego.
Y al final, a veces Satanás trata de hacernos sentir tan avergonzados que no podemos orar por la vergüenza, por la culpa. Usted puede llevar cualquier cosa delante de Dios, puede confesar cualquier pecado y contarle cualquier lugar donde haya estado. Y si usted tiene una culpa bien grande, que esto es lo que nos pasa normalmente, mire, empiece con eso, empiece por ahí. Señor, vengo delante de ti y yo estoy bien mal, mira lo que hice, mira lo que dije, mira lo que sentí, bregue con eso. Eso es parte de cuando hemos hablado de la cuestión de la oración, en vez de empezar a pedir y que eso ni qué, confiese su pecado. Pero la Biblia nos dice que Dios es fiel y justo para perdonarlo. Si yo confieso mi pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Fiel y justo. Empiece por ahí. Saque ese peñón que va a ser un impedimento de comunicación entre usted y Dios. Va a ser un impedimento. Mi pecado es un impedimento en mi comunicación con el Señor. Eso hay que cliriarlo. Hay que quitar ¿te acuerdas cuando prendíamos el televisor? ¿Cómo es que se llama? La estática, los revoluces en la... ¿Se acuerdan que nos levantábamos los sábados por la mañana a ver muñequitos? Pero todavía no había empezado y estaba... Hasta que de momento... Ahí empezaba la musiquita. Estábamos así esperando a ver los muñequitos. La estática, el ruido, ¿verdad? O el white noise, como usted le quiera llamar, para que haya una buena comunicación. Saque eso, quite las telarañas. El pecado que hay en mí y que a veces no siempre estoy consciente de él, pero para eso el Espíritu Santo me lo revela. Y por eso la oración, ¿verdad?, del salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad, porque a veces no nos damos cuenta de que maltraté a la otra, de que fui una orgullosa, de que le hablé estrujado, de que chismeé, etcétera. Que Dios nos ayude con los pecados que me son conocidos y los que no me son conocidos. Revélamelo, los ocultos, como David también le dijo. Claro. Mire hermana, sea abierta con el Señor. Venga al Señor tal como usted. Mientras más rápido hagamos eso, de que mucho Dios nos va a liberar. Porque ya Él nos conoce tal como somos y como estamos. Tal como somos y estamos. Y mientras más temprano saquemos la porquería y la basura y el fake y lo que no es, como si estuviéramos frente a un humano. Mientras más rápido, mejor. Porque ya así Él sabe, pero yo también sé. Y ya estamos, ya eso lo sacamos. Señor, perdóname, ayúdame, límpiame, cámbiame, dime qué es lo que... Ayúdame. Yo quiero, pero no puedo. Yo trato, pero no consigo. Y vuelvo otra vez y caigo con la misma y me doy con la misma piedra y tropiezo con lo mismo. Señor, ayúdame otra vez, Padre, ayúdame. Esto es una lucha, esto es una cosa que me amarra, que me gusta. Que digo que no quiero, pero de verdad quiero, me gusta, me encanta. Ayúdame, Señor, a que no me guste, a dejar eso, porque yo quiero agradarte, porque yo quiero honrarte. No porque yo quiero ser perfecta. Yo tengo que depender de usted y yo siempre tenemos que depender y nos conviene depender. Porque el ser autosuficientes y que ya tenemos las cosas bajo control y que ya no pecamos con esto y ya no pecamos con esto, es peligroso. Porque entonces a lo mejor nos da la cuestión como el fariseo de Lucas 18. Señor, mira ese bendito, qué pecador. Ay, qué pena me da con ese que no ha llegado a donde yo he llegado. Y eso es interesante. Vayan conmigo un momentito ahí a Lucas 18 y después vamos a un salmo. Venga conmigo un momentito a Lucas 18, esos versículos del 11 al 12. Alguien que me lea hasta el 14. Lucas 18 del 11 al 14, por favor. Empiecen el 9, por favor, del 9 al 14. Ese mismo. ¿Quién empezó? A Rebeca, vamos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar,
Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Sigo? Sí, hasta el 14. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué tremendo, ¿verdad? Palabras de Jesús. No hay que añadir mucho más, ¿verdad? Fíjense que es interesante que ese pasaje, cuando usted mira más arriba, en ese capítulo 18, del 1 al 8, si su Biblia tiene un titulito, y aunque no tenga titulito, eso no es lo importante, Jesús está hablando de la oración. Y ese versículo 1 lo que dice es una parábola. Jesús refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y parece que teníamos que hablar de eso, ¿verdad, don Pedro? Parece que era importante que habláramos de la oración, y de la oración, el devocional por todos lados. Así que Jesús está hablando de la necesidad de orar. Hace una parábola de la necesidad de orar. Pero fíjense qué interesante que después que hace esa parábola, en el 9, lo próximo es, no es solamente con que tú ores, que es el punto que nos está diciendo la autora, es con qué actitud oramos. Eso es igualmente importante, para no ponerle grados que si más o menos, o sea, igualmente importante, es con qué actitud oro. Y nos da el ejemplo, otra parábola de este fulanito, como él oraba: ay María, que yo no soy como aquel ni como aquel, los que son, qué sé yo no soy, mira Señor, yo no soy lesbiana. Mira, Señor, yo no he fornicado. Mira, Señor, yo no robo. Mira, Señor, yo no... O sea, póngase ahí. ¿De qué manera a veces venimos delante del Señor, aunque nadie nos oiga, o que nos oigan o que no nos oigan? Es la actitud del corazón, como vimos ahorita en Juan, que es que Dios lo conoce, aunque yo no diga nada. Dios conoce con qué actitud yo vengo delante de Él. Y eso es igualmente importante que orar. Con qué actitud yo vengo, eso es bien importante. Usted y yo, y como cuando le enseñemos a nuestros hijos, a nuestros nietos cómo orar. Cuando usted le enseña a sus hijos y a sus nietos, a sus sobrinos nietos cómo orar, háblele que es importante orar, pero háblele que es importante la actitud del corazón en la oración. Ok. Y ahora vamos a lo próximo. Vamos a la última pregunta. Daniel 9:18. ¿En qué se basaba este hombre íntegro para hacer sus peticiones, según ese versículo? En la edificación de la ciudad, en las muchas misericordias de Dios. Vayan conmigo un momentito ahí, Daniel 9. Ay, perdóname, mamá. Dale, dinos ahora, dinos. Ok, dale, dilo ahora completo, Ida, perdóname, dilo completo. En la desolación de la ciudad donde es invocado tu nombre, se apoyaba en la misericordia de Dios. Muy bien, ahí llegamos. Gracias, Ida. Muy bien, lo tienes bien. En la misericordia de Dios. Busque conmigo, así que ella está preguntando, o sea que, y parte de lo que estamos hablando de con qué actitud voy. No vengo donde ti, porque como yo soy tan buena, pues para que tú tengas misericordia de Nitza, que es bien mala. ¿Ok? No vengo en mis méritos, vengo en los méritos tuyos. Es que es por él y para él. O sea, es él y es por él y es para él. No es porque yo soy buena, y entonces como yo soy buena, pues voy a interceder por Nitza, que esa no es tan buena. ¿Ok? Así que es basado en la misericordia. Pero fíjense que no es solamente, me estuvo interesante que ella nada más nos mandó al 18, pero si usted y yo leemos el 17, dígame qué dice el 17 y otra persona que me diga qué dice el 19. Con este tema, el mismo tema. ¿Cómo lo expresa en el 17? Cuando está pidiendo al Señor misericordia. ¿Qué frase él usa en el 17 y qué frase usa en el 19?
Ajá, muy bien, es que tú estás en inglés. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. ¿Cuál es la frase? Por amor al Señor. Por amor del Señor. Eso lo vemos en otras partes de la Biblia. Por amor de ti mismo. ¿Y cómo lo dice el 19? Por amor de ti mismo, Dios mío. O sea, que es por ti, es por tu misericordia. Yo vengo a ti buscando tu misericordia. Por amor de ti, por tu amor, por tus muchas misericordias. ¿Ok? Así que de nuevo, es una cuestión de la actitud, que no es por mí, no es porque yo he sido buena gente, no es porque yo he pecado 3 veces y la otra pecó 5 veces. O mi pecado es mentir y el pecado de ella es robar. Me encanta eso. Ok, y por último, vamos un momentito. Espérense, perdónenme, página 85 y terminamos. Ninguno de nosotros es suficientemente justo como para ganarse el derecho de que Dios nos escuche. Él nos oye y actúa por su gran misericordia, que es mayor, mucho mayor que nuestro pecado, ¿verdad? Y eso lo vemos en tantas partes de la Biblia, ¿verdad? Y nos acordamos del cántico de su misericordia es mejor que la vida, su misericordia, ¿verdad? Y es que es mucho más grande, y Lamentaciones 3:23, ¿verdad? Porque por su misericordia no decayeron, sino que son nuevas sus misericordias cada mañana. Eso es lo que dice mi Biblia, pero aquí está en inglés. Sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿verdad? La misericordia de Dios. Ok, Satanás tiene la esperanza de que la vergüenza nos haga inclinar la cabeza y escondernos. Yo no puedo, yo no sé, yo no me lo merezco. Pero si estamos en Cristo, no estamos ni atados ni amordazados. Debemos levantar nuestro rostro a Dios, abrir nuestra boca para confesar, permitir que Él nos lave con su perdón y nos bañe con su luz radiante. Y vamos un momentito todas juntas a leer el Salmo 77. Pensé en esto porque cuando ella habla de que cuando vengamos donde el Señor recordemos sus obras. Y cuando habla de intercesiones que vemos en la Biblia, cuando los intercesores están recordándole a Dios la importancia de nosotros recordar cuando intercedemos. Alguien que me lea el Salmo 77, pero espérese porque no lo vamos a leer todo. Le voy a decir, vamos desde el 7 hasta el 15. Al Señor para siempre. Ajá. Desechará al Señor para siempre y no volverá más a hacernos juicio. Ha cesado para siempre su misericordia. Se ha acabado perpetuamente su promesa. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con mira sus pecados, sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Dice notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo y a los hijos de Jacob y de José. Muchas gracias, gracias. Gloria al Señor. Pueden después leerlo completo, lo que pasa es que es larguito y no quería que tomáramos demasiado tiempo, pero esto es un ejemplo de un salmo donde él está pidiendo, está clamando a Dios. Y leen los primeros versículos. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba. Estaba la cosa bien mal, pero cambia el tono de la oración cuando le dice: de verdad tú no te vas a acordar, de verdad se te van a acabar las misericordias, de verdad tú me vas a desechar. Y del 10 al 15 es una cosa espectacular. Traeré pues a la memoria, me acordaré, haré yo memoria, meditaré, hablaré. Recordar quién es Dios, quién es Dios. Ok, hermanas, si el Señor lo permite, la semana que viene vamos a estar discutiendo los días 4 y 5 de la semana 9. Discutiendo los días 4 y 5 de la semana 9. Si usted no está al día, por favor aproveche, no se raje, no se canse. Nadie está mirando su libro, pero yo la voy a animar, no se canse, dele, meta mano, ¿ok? Días 4 y 5 de la semana 9 y vamos a ver el video, la semana que viene vemos el video de la sesión 10, si el Señor lo permite.